Un hombre alto, venido del sur, que decía llamarse Gunnar Huttunen, llegó a la comarca poco tiempo después de que terminaran las guerras. No buscó trabajo de peón en la administración de las aguas, como solían hacer los vagabundos del sur, sino que compró un viejo molino en Suukoski, a orillas del río Kemi. La gente consideraba el negocio bastante insensato, pues el molino abandonado desde los años 30 estaba en un estado lamentable. Huttunen pagó el molino y se instaló a vivir en él. Los granjeros de Suukoski se reían tanto de aquella compra que se les saltaban las lágrimas. Decían que los locos no se habían extinguido del mundo, aunque la guerra hubiese acabado con muchos de ellos. Durante el primer verano, Huttunen arregló la sierra de carpintero que había junto al molino. Puso un anuncio en el noticiero del norte ofreciéndose para hacer tablillas para los tejados. Así, los tejados de los eniles de la comarca empezaron a cubrirse con las tablillas producidas en Suukoski. Las tablillas de Huttunen eran 7 veces más baratas que el fieltro embreado de fabricación industrial, que ya ni siquiera se conseguía, pues los alemanes habían quemado toda Laponia y había gran escasez de materiales de construcción. Al tendero del pueblo había que darle hasta 6 kilos de mantequilla para poder cargar un solo rollo de fieltro alquitranado en la propia carreta. Terbola, el tendero, conocía muy bien el valor de sus mercancías. Gunnar Huttunen medía casi 1,90 metros. Tenía el pelo castaño y tieso como púas. Los huesos de su cabeza eran prominentes. Tenía el mentón grande, una nariz larga y los ojos hundidos bajo la alta y abultada frente. Tenía los pómulos fuertes y la cara estrecha. Aunque las orejas eran grandes, no sobresalían, sino que parecían estar pegadas al cráneo. Ahí se veía que a Gunnar Huttunen lo habían acostado con esmero cuando era un bebé. A los bebés no se les debe dejar que se vuelvan a su antojo cuando sus orejas son tan grandes. Las madres tienen que girar a los bebés varones de vez en cuando, porque si no serán hombres con orejas prominentes. Gunnar Huttunen era delgado y de buen porte. Al caminar, su zancada era 1,5 pasos más larga que la del resto de los hombres. En la nieve, las huellas de Huttunen parecían las de un hombre de tamaño normal que se desplazara corriendo. Cuando empezó a nevar, se hizo unos esquís tan largos que al apoyarlos contra cualquier casa de tamaño normal, llegaban hasta el alero. Las pistas de esquí que abría Huttunen eran anchas y rectas, y al ser un hombre que no pesaba mucho, podía avanzar remando. Las huellas de los aros de los bastones revelaban que era Huttunen quien había pasado por allí. Nadie logró averiguar realmente su procedencia. Se habló de que tal vez fuese de Ilmajoki, pero otros decían que se había puesto en marcha desde Laitila o Kiikoinen, en la provincia de Satakunta, para llegar al norte, a Perapogiola. Alguien había preguntado a Huttunen por qué se había trasladado al norte, a lo que él contestó que en el sur se le había quemado el molino. En el incendio también había perdido a su mujer. Ni la mujer ni el molino fueron cubiertos por el seguro. Se quemaron al mismo tiempo, dijo Gunnar Huttunen, lanzando una mirada extrañamente gélida a quien le hizo la pregunta. Después de rastrillar los huesos de su mujer entre los restos carbonizados del molino y de haberlos llevado al cementerio, Huttunen vendió las ruinas y el terreno, que se habían vuelto odiosos para él, así como los derechos de agua, y desapareció del lugar. Felizmente, en el norte encontró un molino que podría valer, y aunque todavía no estaba en funcionamiento, las ganancias que obtenía con la sierra de carpintero bastaban para mantener a un hombre solo. El secretario de la parroquia, no obstante, sabía que, según los registros parroquiales, el molinero Gunnar Huttunen era soltero. ¿Cómo era posible entonces que se le hubiera quemado la mujer? Mucho se comentaba esta historia. La verdad sobre el pasado del molinero no llegó a aclararse, y finalmente el asunto perdió interés. Se pensó que, después de todo, no era la primera vez que se habían quemado mujeres en el sur, y no por ello.